¿Listo? Bueno, hola, buenas tardes. A mí me toca hoy presentar a la doctora Silvia. La doctora Silvia Salas Márquez es investigadora titular de Cinvestav Mérida, es responsable del Laboratorio de Pesquerías, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, del Sistema Nacional de Investigadores y del Sistema Estatal de Investigadores en Yucatán. Ella ha coordinado y colaborado en proyectos multidisciplinarios relativos a diferentes temas, como evaluación bioeconómica y manejo de pesquerías artesanales, evaluación de riesgo y vulnerabilidad en comunidades pesqueras y estrategias de afrontamiento, así como análisis de estrategias operativas en pesquerías de pequeña escala, análisis de cadena de valor y procesos de gestión, entre otros. Ha participado en el desarrollo de planes de manejo para varias especies y desarrollos desarrollos de proyectos productivos para cooperativas pesqueras. Silvia además ha participado como experta en diversas reuniones organizadas por la FAO, la WWF, la OMC, la OCDE y actualmente es miembro del comité científico de INAPESCA y de varias redes nacionales e internacionales. Así como pueden ver, tenemos una invitada de súper lujo. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, Silvia. No, gracias a ustedes. Es un gusto estar aquí. Había escuchado de la Facultad de Ingeniería, es una pena, pero apenas es que la visito. He colaborado con gente de aquí de la unidad y pues me da gusto verlos a todos, pero espero que esta sea una oportunidad también para mantener, sé que colegas míos trabajan ya con ustedes por acá, pero para mantener y generar más vinculaciones. Entonces, bueno, ¿qué tiene que hacer la pesca aquí en estos seminarios de ingeniería, ¿no? Yo creo que tenemos mucho que compartir. Quiero compartir con ustedes esta charla sobre economía azul y la pesca. Este concepto de economía azul ya existía, pero se ha venido promoviendo cada vez más. Y bueno, esta es la gestión que voy a seguir. Primero les quiero hablar sobre la economía y los océanos. Todos los que están aquí, no les voy a decir cosas nuevas, pero se los lo pongo como un marco de contexto. Y quiero hacer énfasis entre la diferencia en desarrollo económico y crecimiento económico, precisamente para movernos hacia la economía azul. Y cómo todos los sistemas y los ecosistemas en las zonas costeras, en las zonas oceánicas, están enfrentando múltiples retos y aparte de esto nos llegan más retos como la llegada del COVID, ¿no? Y dentro de ese contexto, ¿cuáles son las perspectivas o los prospectos de crecimiento o de desarrollo para nuestra sociedad? Y cómo la economía azul se usa como una sombrilla dentro de este marco. Muchos de mis colegas de ciencias sociales no les gusta que usemos el concepto de capital natural. Pero si quieres hablar con los economistas, hay que usar el concepto de capital natural, ¿no? Entonces, los océanos ofrecen bienes y servicios que generan, a base de este capital natural, que genera un flujo de estos bienes. Y se esperaría que ese flujo se mantenga en el tiempo si hacemos un uso sustentable de los mismos. Los medios de vida de más de 350 millones de personas dependen de esos servicios, no solamente como un medio de vida, como un ingreso, como alimento. Y la OCDE reportaba que para el año 2010 se había generado 1.5 trillones de dólares y para el 2030 esto se duplicaría. Yo creo que incluso estas son subestimaciones. Se habla de más de 31 millones de empleos directos, que si pensamos en los indirectos, esto puede ser el triple, ¿no? Y bueno, aquí vemos todas estas actividades que se desarrollan en las zonas costeras y que generan estos ingresos. Ahora, para el 2050 se espera que seamos 9 millones de personas y vamos a seguir demandando bienes y servicios y alimento. Bueno, también las poblaciones humanas normalmente se asientan cerca de zonas donde hay recursos acuáticos y las zonas costeras. Para este periodo se espera que estén cerca del 60-70% de las poblaciones cerca o alrededor de zonas costeras. Y bueno, viene este aumento en la demanda de servicios. Para términos de pesca, la extracción pesquera que hacemos, para los 60 el consumo per cápita era de 9 kilogramos por persona.
Para el 2018 se habla de 20 o 22 ya actualmente. México, aunque pareciera que no consumimos mariscos y productos pesqueros, ya andamos entre el 12 y el 13%. Entonces eso implica que tiene que haber eso en el mar si lo queremos seguir extrayendo, pero tenemos que sostenerlo. ¿Cómo lo sostenemos? Y esta población sigue creciendo por actividades turísticas, por desarrollo urbano y los recursos que demandamos. Cargo es una de las actividades que más ha ido creciendo. No sé si ustedes recuerdan en las noticias qué pasó, el caos que se generó con los problemas del canal de Túnez, el canal de Panamá. Y ahí vemos esas fotos inmensas. Yo nunca había visto de todos esos barcos cargueros, ¿no?, atorados en un canal. Y la economía, cómo se ve afectada. Y una de las nuevas, las más importantes que viene, el desarrollo tecnológico, la extracción de minerales. Durante la pandemia se evidenció qué tan dependientes éramos de todos estos minerales para la producción de microchips y hasta la producción de autos se vio afectada. Entonces, el mar se ve como una de las fuentes potenciales para poder seguir abasteciéndonos de estos minerales. Ahora, la teoría económica neoclásica, la teoría económica clásica nos dice que la máxima, la premisa principal es vamos a producir lo máximo que podamos al menor costo. Es una premisa en la teoría neoclásica. Y eso que implica una expansión, pero no consideran externalidades, no consideran impactos. Y aparte, es quién recibe ese impacto, quién paga por ese costo que se está generando en esos impactos. Se habla, no sé si han oído hablar de las industrias golondrinas. Las industrias golondrinas son precisamente aquellas asociadas a minería. ¿Por qué? Porque llego y saco y me voy, ¿no? Y entonces empiezas, golondrina, avión. ¿Sí? Es un ave que se le acaba, como la gaviota, se acaba lo que hay y ya me muevo a donde hay más, ¿no? Entonces, esto son industrias volátiles, con muy alto impacto y que normalmente no generan un beneficio local. El otro problema es estas industrias están desarticuladas porque en realidad son competidores por el espacio o por los recursos. Ellos compiten y tenemos, con esta misma premisa de la máxima producción al mínimo costo, aquí son datos de la OSD donde se reporta la contribución económica, este es el aporte, el valor agregado de actividades productivas. Ustedes van a ver que el petróleo, gas, turismo son las que más aportan. Y obviamente este apoyo se les da a aquellas que más aportan. Aquí la pesca industrial está dentro de las menos del 2% de contribución. Entonces, la pesca artesanal ni siquiera figura. Estas dos, maricultura y eólicos, que aquí están bajos, se prevé, de acuerdo a la OECD, que van a ser de los que más van a aumentar. Ya la acuacultura se percibe como el compensador de la pesca para producción de mariscos y de, especialmente por las demandas en turismo. Entonces, estas industrias, turismo, va a seguir creciendo, pero estas dos se les ve un potencial dentro del marco y de la sombrilla de la economía azul. Y bueno, sí sacamos algo del mar, pero también depositamos. O sea, nos dan bienes y servicios y estos bienes y servicios también generan un impacto, ¿no? Entonces tenemos energía, entretenimiento, alimento, tecnología, pero también depositamos en ese mar. En esos océanos hacemos desechos, basura, agua de lastre. El agua de lastre, que es una de las que menos se ha analizado cuando vienen los barcos y sueltan agua, hay un impacto por impactos en biodiversidad también. Y material radioactivo, se considera que hay algunas zonas que son casi las clásicas de donde voy a ir a tirar esos depósitos radioactivos, infraestructura y desarrollo. Y estas de las actividades de mayor crecimiento como el turismo también son de las que generan mayores desechos. Los plásticos, estos son estimadores de la cantidad de plásticos, sin embargo, si no consideramos los microplásticos, que no los podemos medir en las mismas proporciones, el impacto pues es mayor, ¿sí? Ahora, vamos a agregarle más. No es suficiente con este contexto que parece ser complicado. Vienen otros impactos que se generan sobre los ecosistemas marinos y costeros.
y tenemos todos estos impactos que no podemos controlar, como el cambio climático, que ahora ya nadie lo puede negar porque la información está ahí por todas partes, ¿no? Y precisamente a través de estas pláticas con Ruth y que empezamos a hablar del cambio climático, nos vinculamos mensalmente y empezamos a platicar sobre todo esto. A nosotros, a los pesqueros, para nosotros es importante conocer esto, porque finalmente, ¿qué va a pasar con todos estos cambios en los eventos de acidificación, los eventos extremos, cambios de corrientes han favorecido sargazo, marea roja, la erosión costera por todo este desarrollo costero urbano, pero también que tiene una falta de respeto a las condiciones naturales, que es lo que ha estado haciendo, que cada vez, esto es desde el Chac y la arena llega acá, ¿no? O sea, antes tú ibas y caminabas derechito, ahora tienes que saltar para poder bajar. Y esto es un problema no solo en Yucatán, pero en muchas costas. Y bueno, eso tiene más impactos. Normalmente vemos los impactos en los ecosistemas, nosotros que trabajamos aquí, pero la gente que vive ahí tiene el impacto más fuerte, lo reciben de inmediato. Muchos de ellos pierden sus medios de vida. Entonces, en el Isidoro, para aquellos que son de mi rodada, yo estoy más vieja que ustedes, pero el Isidoro reportaban que el cambio que hubo por pérdida de electricidad, los postes parecían así palillos que habían quebrado, regresó 10 años atrás para cubrir las necesidades, ¿no? O sea, el abasto de energía fue como irse 10 años atrás. Entonces tenemos cambios en la infraestructura, caminos, carreteras y de los bienes y servicios, cambios en la producción. Un pescador me decía, ¿por qué yo me tengo que preocupar por el cambio climático? A mí me va a afectar, ya van a pasar 50 años, todavía no está aquí. Yo decía, bueno, sí está aquí. ¿Cómo te puede impactar? Pues finalmente los organismos que tú capturas se mueven. Entonces el cambio climático va a ser un cambio en la distribución de las especies y eso va a implicar un cambio en el acceso. ¿Quién tiene acceso a esos recursos? ¿No? Los organismos pelágicos ya se están moviendo. Tenemos la sardina en el Pacífico, la anchoveta, y esto ya está generando cambios en los ingresos de aquellos que dependen de esa actividad. También los organismos tienden, y eso sea mis colegas biólogos y algunos que han hecho trabajo en reproducción, ven que los organismos empiezan a reproducir en edades más tempranas. La población quiere asegurar su permanencia, entonces encontramos animales más pequeños. Un signo de sobreexplotación en pesca es que cambia la composición de especies o cambia también el tamaño de las especies, porque estamos teniendo un impacto en la población y la población está respondiendo. Y también, pues, hay desplazamiento de la gente de la zona costera. Algo que quiero resaltar aquí muy importante, cuando hablamos de la costa, de los océanos y de la pesca, decimos que son los proveedores de alimentos. Y eso implica tener la seguridad alimentaria. Pero también esa gente necesita tener seguro su sustento. Entonces, tener un empleo le asegura esta seguridad alimentaria. Y bueno, nos llega COVID. O sea, se va haciendo más terrorífico conforme avanzo en esta presentación, como lo han visto, ¿no? Entonces pasamos de contextos que se van haciendo cada vez más complejos, más difíciles de atender. ¿Qué pasó con COVID? Con COVID y con el confinamiento separaron la movilización de bienes y servicios y todo eso hizo una reconfiguración de las cadenas productivas, de las cadenas de valor. Y a nivel global hubo cambios en la economía, hubo pérdidas en la economía global y en muchos sectores. De manera muy interesante, en el sector pesca, los pescadores se tuvieron que adaptar rápido porque tienen productos perecederos. ¿Qué hago? Pues no voy a pescar porque no tengo dónde almacenarlo y no tengo dónde venderlo. Y entonces empezaron los mercados locales y los mercados digitales. Con esto que hicieron, cortaron intermediarios. Entonces, tuvieron la capacidad de reaccionar y de adaptarse. Entonces, estos mercados emergentes, muchos de estos tienen que ver con el desarrollo y aprovechamiento de la digitalización. Y entonces vino el COVID y empujó esta tecnología para salud, para educación y también para los mercados emergentes. El problema es que la conectividad no es igual para todos. Tenemos Europa, países de Asia, algunos no están en el mismo nivel. Hablamos entre 80-90% para Europa, 60% en Asia, pero en Latinoamérica tenemos niveles de conectividad más bajos.
Y ahora sí que somos iguales, pero no tan iguales. Algunos tienen todavía deficiencia en sus niveles de conectividad, ¿no? En Latinoamérica, en los países del sur o México, somos los que tenemos asegurada mejores conectividad. Centroamérica todavía, o en varios países del Caribe, tienen más problemas de conectividad. Entonces, esto no los deja en desventaja ante estas condiciones de todos estos retos. Y bueno, todo este contexto terrorífico del que les hablaba nos lleva a cuestionamientos, a preguntas que nos planteamos, que pues los océanos están en crisis, pues sí, y nosotros también, porque dependemos de los bienes y servicios que ellos nos proporcionan, las zonas de fronteras. Entonces, podemos tener un crecimiento o tenemos un desarrollo. Aquí es donde resalto la diferencia entre crecimiento económico y desarrollo económico. Crecimiento económico voy por más, como les decía, con la premisa de la máxima producción al mínimo costo porque voy a ganar más. En el desarrollo económico tiene que haber un impacto en la educación, en la salud y en el bienestar. Si no, no hay desarrollo. Podemos seguir hablando de crecimiento, pero no de desarrollo. Tristemente, nuestros países se preocupan más por el crecimiento y, de hecho, el Producto Interno Bruto es nuestro principal indicador, pero el desarrollo queda un poco rezagado. Entonces, podemos movernos ante estas circunstancias, estamos a tiempo de hacerlo y quiénes se tienen que mover, quiénes pagan por estos cambios. Y aquí quiero resaltar un concepto que a mí me gusta mucho, que me he metido un poco más a ver estos conceptos de viabilidad. Cuando hablamos de sustentabilidad, hablamos de que algo se mantenga en el tiempo, ¿no? Pues tenemos la producción de mero, por ejemplo, en los 60, 70 se pescaban 20,000 toneladas. Cayeron, ahora estamos 4,000 o 5,000, y ahí andamos. Entonces sigue siendo sostenible, pero a otros niveles, ¿sí? Entonces aquí, el problema es cuando alcanzamos estos puntos de no retorno. O sea, alcanzo un nuevo equilibrio y me puedo mantener y va a ser sostenible el sistema bajo nuevas condiciones. El problema es cuando ya no se puede regresar. Y aquí se habla de estos tipping point o puntos de no retorno. Y eso ya le resta viabilidad a un sistema, a una actividad. Entonces, yo resalto mucho que no nos debemos de preocupar tanto por solo la sustentabilidad, pero también la viabilidad de los sistemas, de los ecosistemas y de los recursos. Y aquí es donde entra la economía azul. Muchos habrán oído hablar de la economía verde y antes de esto otras, ¿no? Pero la economía azul surge, sobre todo se le da mucho más impacto cuando vienen con estos conceptos y los riesgos del cambio climático. Y la economía azul se supone que debe favorecer el bienestar, respetando el bienestar de la sociedad, respetando al ambiente. Entonces, muchas de sus premisas están basadas en eso. Primero, cómo hago un uso sostenible de los recursos, respetando el ambiente y favoreciendo la biodiversidad, pero también generando equidad entre las comunidades. Aquellos que se benefician, ¿cómo se da esta equidad? Y la base es una economía circular, no desperdicios. El otro punto que es bien importante y que no siempre se refleja es que debe ser sustentado en investigación. Y eso que implicaría que aquellos que hacen inversión en empresas también tendrían que financiar la investigación, lo cual cada vez vemos más difícil tener de dónde sacar para hacer los proyectos de investigación, ¿no? Pero es una de las premisas de la economía azul, que se debe invertir en investigación y en tecnología. Varios foros se han generado dentro de este marco y ahora mucho vinculando los conceptos de cambio climático y economía azul. Y uno de los principales promotores de la economía azul es Juan Paulo. Y cuando digo promotores es porque también mete dinero. Ellos han generado esta cartera de negocios para poder invertir y generar esta economía azul. Lo que él dice es que ante condiciones distintas tenemos que cambiar las reglas del juego. No podemos seguir operando igual si las cosas están cambiando, ¿no? Entonces, el cambio de las reglas del juego implica que no haya desperdicios y que la industria o la generación de estas industrias sean generadas por la demanda. No es que venga una empresa y decida que aquí sí va a ser pueblo mágico y ahora voy a poner todas estas veletas porque a alguien le sirve, ¿no? Tuve la oportunidad de estar en un pueblo, en una población en el Pacífico, Puerto Libertad, que está a un lado de una hidroeléctrica. El pueblo no tenía luz en las calles.
son las ironías, ¿no? Y el pueblo cedió parte de sus territorios para poder generar las hidroeléctricas. Oaxaca, donde se tiene todas estas veletas eólicas, también han peleado algunos pescadores porque en la circulación, la comunicación, el punto de la energía es súper interesante, ¿no? Que aprenda a comunicar esta cosa. Toda la energía es estratégica. Los países, ¿por qué hay exclusión en el Golfo de México con petróleos? Porque cualquiera puede poner una bomba y la energía es estratégica. La energía es estratégica en todos los países. En el momento que se ponga una veleta, que se pongan celdas solares, se convierte en zonas estratégicas, porque la energía es estratégica. Entonces, se debería de favorecer, como digo, guiada por la demanda, no afectar el ambiente y además inspirado por la naturaleza. La otra es dar valor agregado en lo posible. Si no haces desperdicios, como utilizo todo, y concentrarse en el uso de recursos locales, favoreciendo también el empleo local. Entonces, es otra de las quejas también en muchas zonas, ¿no? Es que viene esa industria y no contratan. Nos ponen un parquecito, ya favorecieron, ya compensaron por los impactos, pero no hay realmente un beneficio para las comunidades locales. Entonces, si saben, alguien sabe, yo tengo mucha curiosidad de saber cuánta gente contrata localmente la modelo, si está tan tecnificada. La otra es esa inversión en tecnología y conocimiento, porque se asume que no cuesta, que ya está. Hay que invertir en ciencia, hay que invertir en desarrollo tecnológico, porque es lo que se usa. Y que sea un desarrollo integral. Entonces, es un modelo de negocio que pues en el papel suena atractivo, ¿no? Es atractivo y parece que nos orienta. Una de las cosas que más se promueve es que está vinculado a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. En este caso, nosotros, todos los que trabajamos con cuestiones marinas, pues nos concentramos en el objetivo 14. Pero ese objetivo 14 tiene objetivos. Diferentes targets también están vinculados con todos los otros objetivos. Entonces, si podemos trabajar en uno de estos objetivos, estamos contribuyendo con los otros objetivos. Y las premisas de la economía azul, de alguna manera, orientan también a este cumplimiento de los objetivos. El problema es esto: ¿cómo implemento esas premisas? ¿Cómo realmente vamos a hacer posible que esas premisas se cumplan, ¿no? Y eso va a depender de cada país. Es un ejemplo, o sea, unos ejemplos de economía azul, de ejemplos ya que se ejecutan. Es como una planta que está en Bilbao, donde se tiene energía por hidrógeno, pero también se tienen las eólicas, se tienen varias, una combinación de fuentes de energía que de alguna manera han sido desarrolladas e implementadas de una manera conjunta, que esa es la otra. A veces hay proyectos aislados, desvinculados, ¿no? Está la energía térmica, está el hidrógeno por combustible. Ahora, en las pesquerías, ¿cómo vinculo la economía azul con las pesquerías? Pues depende de qué pesquerías. Tenemos pesquerías semi-industriales, artesanales. Entre el 85 y 90% de las pesquerías a nivel mundial son artesanales. Y en México también. Entonces, el problema es, bueno, volviendo otra vez entre crecimiento y desarrollo, ¿tenemos posibilidades de crecer en la pesca? Pues difícilmente porque estamos ya a un nivel de sobrepesca en casi un 70%, si no están al máximo rendimiento sostenible, están a niveles de sobreexplotación en la pesca. Entonces, expansión ya no es posible. Entonces, ¿cómo podemos implementar la economía azul? ¿Cuáles son esas oportunidades? Pues precisamente en el uso de los desperdicios. El filete de pescado, pues la piel puede usarse para bisutería, las espinas, los huesos se han estado promoviendo para hacer uso de fertilizantes. En África, que es donde se pescan pescados muy pequeñitos, y una de las maneras de mantenerlos es por secado, se están usando hornos solares. Entonces, hay iniciativas dentro de la pesca, pero no necesariamente muy óptimas o no han alcanzado una aplicación mayor. ¿Y cuál? Pues porque los pescadores artesanales no pueden invertir, tiene que haber alguien que invierta esto. De hecho, estos hornos solares, creo que es parte de la cartera de Pauli, está
apoyando económicamente para que se desarrollen esos hornos solares, porque las moscas están ahí. Entonces, no solamente es que lo conserve, es que lo conserve con calidad para reducir problemas en la parte de sanidad, ¿no? Y bueno, ¿cuál es el otro problema? Uno es que la industria acepte que tiene que invertir en investigación, en tecnología, pero la otra que también esa desarticulación de actividades y de comunicación, también hay una desarticulación institucional, ¿no? Profepa no se la pesca, nadie platica con nadie, cada quien tiene sus metas. Entonces tenemos una gobernanza de instituciones desarticuladas y pues si queremos alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible nos falta mucho. Recuerdo que para el 2015 se decía reducir la pobreza al 15%. Ahora decimos que para el 2030 vamos a eliminarla. Yo me pregunto si es que vamos a alcanzar esa meta, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos considerar estos preceptos o premisas de la economía? Pues es muy difícil porque una parte de los problemas es espacio, se compite por espacio y quiénes van a poder tener mayor capacidad de competir. A la industria turística le importa que hayan pescados y mariscos, pero como ahora pues el 50% lo abastece acuacultura y la puedo traer de Asia, ¿por qué voy a invertir localmente? Entonces, mientras haya una desarticulación, es difícil que este tipo de iniciativas pues, se logren. Otro problema muy fuerte, derechos humanos. Los objetivos de desarrollo sostenible tienen los derechos humanos como parte de la base, nuestra Constitución lo tiene. En pesca tenemos esclavismo. En los barcos grandes de españoles, chinos, tienen gente que se sube de Malasia, de Tailandia, y se pueden quedar un año ahí. Les quitan su pasaporte, se quedan. Es una de las iniciativas para ver cómo reducir esos problemas. Entonces, tenemos muchas cosas que tenemos que atender. Y en el caso de la pesca artesanal, se van excluyendo espacios. En el Caribe, el turismo ha crecido tanto que ahora los pescadores no tienen dónde descargar sus productos. En República Dominicana tuve la oportunidad de ver que los pescadores tienen ray. Una lanchita sale y se cuelgan 3 pescadores, nadan y hagan una boya y ahí cuelgan sus productos que van pescando y luego esperan el ray de regreso, porque no pueden llegar más de 3 o 4 lanchas a los espacios donde pueden desembarcar. Entonces hay una exclusión y una competencia. Entonces se tiene que tener una construcción de capacidades para poder moverse. Y bueno, ¿por qué preocuparnos por las pesquerías artesanales si son tan chiquitas? ¿No? Son barquitos ahí. Les decía, el 80 al 90% de la flota a nivel mundial son pesca artesanal. Las comunidades se sustentan en esta actividad. El 12% de los mercados están cubiertos por pesca artesanal. Muchos de estos productos de alto valor, langosta, bulón, caracol, que nos gustan tanto, vienen de la pesca. Y estas flotas operan bajo diferentes contextos, entonces tampoco podemos aplicar la misma varita mágica para todos. Y tenemos pues, estos problemas de mercados ilegales y poca investigación por falta de recursos también, por falta de interés. Entonces, yo formo parte de un grupo, una organización internacional enfocada a resaltar la importancia de la pesca artesanal. Esto se llama Too Big to Ignore, es muy pequeños para ser ignorados. Y dentro de este marco se han venido promoviendo congresos mundiales. El 4º congreso, como estaba la pandemia, se hizo en diferentes regiones. Ya no se hizo uno, se hicieron 5. De hecho, nosotros tuvimos el año pasado el de Latinoamérica. Y en África se empezó a decir, bueno, sí, mucho con la economía azul, pero realmente es equitativas, generalmente se generan esas equidad que se busca y surgió este concepto del Blue Justice o justicia azul. Y en este marco, pues finalmente son las premisas que ya define la economía azul, ecosistemas sustentables, recursos sanos, comunidades sanas. No es algo nuevo, es nada más usemos lo que ya está para crear un bienestar económico y social. La justicia azul está basada en estos principios básicos que los tenemos en la Constitución, que los tenemos en muchos instrumentos normativos. Tenemos instrumentos internacionales como las guías voluntarias, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Con el COVID se hicieron muchos foros regionales e internacionales, salieron nuevas iniciativas.
El problema es cómo implementamos todas estas iniciativas. Y en un foro internacional de cambio climático y economía azul, ustedes pueden buscar economía azul y hay múltiples videos. Recuerdo uno que me llamó la atención que decía que México firma todo, que nosotros podemos firmar muchos tratados, pero ¿qué pasa? Es que si no los cumplimos no pasa nada. Entonces podemos seguir firmando, ¿no? Y ese es el problema, cómo hacer que podamos cumplir. Dentro de este marco del concepto de justicia azul, TVTI promovió un proyecto que financió el gobierno de Canadá para casos de estudio enfocados a identificar riesgo y vulnerabilidad de las comunidades y poder generar información que pudiera ayudar a enfrentar, a reducir los riesgos, a mitigar y poder contribuir así a comunidades sanas y sostenibles. Hay 3 regiones, México, Sudáfrica y Bangladesh, y nosotros estamos coordinando el caso de México, 4 casos de estudio donde hemos identificado los factores de riesgo y de vulnerabilidad, y también de megaproyectos como las eólicas en Tizal, los desarrollos turísticos en Silam y los desarrollos turísticos en Chad. Voy a dar otra charla después en el de Lance, donde les platicaré un poquito más de esto, pero quiero resaltar este concepto de justicia azul. Cuando me invitaron a participar en él, decía el alerta, o sea, ¿cómo podemos generar alertas? ¿Cómo la gente puede darse cuenta? El punto es que a veces ni siquiera ellos saben que están en riesgo hasta que les cayó el riesgo. ¿Qué tanto puede ser ese riesgo y cuándo los va a alcanzar el destino, ¿no? Por decir de alguna manera. También TVTI tiene una plataforma, el que lo quiera visitar, aquí está la liga. Crearon un libro, aquí hay más de 25 capítulos abordando el tema de justicia azul, y un libro electrónico donde la gente puede reportar casos de estudio o reporte de casos en los cuales se ha evidenciado falta de justicia social, desplazamiento, competencia. Y bueno, es un libro que está, o sea, ustedes pueden agregar y cuando se juntan 3 o 4 los van sumando. Hay 34 casos y de varias regiones. Bueno, ante esto hay soluciones, o sea, todo el panorama parece muy oscuro, realmente tenemos oportunidades. Entonces yo creo que sí, los humanos tenemos capacidad de adaptarnos, vivimos en los polos, en los desiertos, hemos mostrado capacidad de adaptarnos. El punto es que no olvidemos que esta teoría del cambio, ya estamos con cada vez procesos de más cambio. Tenemos que reconocer esos procesos de cambio y adaptarnos. Y reconocer los contextos, que no todos los contextos son iguales, entonces tampoco los podemos abordar de la misma manera. Puede haber algunas premisas que sean generales, pero cómo los aplicamos ya va a depender de esos contextos. Este punto de planeación. Yo no sé ustedes, la costa a mí me da mucha tristeza ver cómo está. No hay planeación. El que trae dinero invierte, hay construcciones urbanas, ya se les acabó Quintana Roo aquí, por ejemplo, y Yucatán está. Ahí vamos, ¿no? Seguimos nosotros. Y así, la planeación es uno de los problemas. Podemos estar en un documento de planeación de este grueso, la implementación no ocurre, o esa planeación se hizo muy rápido y no se hizo adecuadamente. Entonces tenemos que buscar un balance de oportunidades, de riesgos y beneficios. O sea, conviene este desarrollo. A nuestro gobernador habla de ciudades inteligentes y promueve en Mérida como una ciudad inteligente. ¿Es una ciudad inteligente realmente? Tenemos esas características. Entonces hay que ver por dónde. Y pues para eso se requiere cooperación, adaptación, innovación y responsabilidad también social. Y todos nosotros, no solo los gobernantes, como cada uno de nosotros imprimimos una huella, ¿no? Algo que es bien interesante ahora, y hay muchos foros para discutir sobre la inteligencia artificial, que estamos usándola para todo, pero que también tenemos que regularla. Entonces, vienen más cambios. Y bueno, ante esto, las perspectivas es, bueno, sí se puede implementar la economía azul, pero con las premisas reales. ¿Cómo evitamos exclusión? ¿Cómo evitamos competencia? ¿Y quién es el cliente? ¿Quién es que viene a traer esas industrias que vienen a impactar o que se establezcan en alguna región, ¿no? La otra es que se invierta también el sector privado. ¿Cuánto el sector turístico realmente paga por los bienes y servicios que venden? Eso lo he venido escuchando en foros múltiples, sobre todo en la región del Caribe, y pues no es muy
no es muy alentador, ¿no? Ahora, ¿quién paga los costos? Normalmente pues son la gente de las comunidades, quienes participan y bueno, aquí los compromisos, como les decía, si no se asumen, aunque firmemos, si no hay consecuencias en lo que promovemos, pues no va a pasar nada. Entonces, pues tenemos que reconocer que los sistemas son dinámicos, que necesitamos ahí una interacción, que necesitamos adaptarnos y que esos cambios tienen, como los impactos son multidimensionales, la respuesta tiene que ser multidimensional. Y una de las cosas es la construcción de capacidades a todos los niveles, investigación, formación de recursos, reconocer los riesgos. Si no reconocemos, no sabemos cuáles son los riesgos, no podemos atenderlos, ¿no? Y la gente tiene que reconocer también sus riesgos. Tú le dices a alguien que vive abajo de un cerro si tiene riesgo, pues no, cuando se cae el agua y se deslava el cerro, ¿no? Pero pues hasta que se caiga no tengo riesgos. Entonces, ¿cuáles son esos riesgos? Y pues sobre todo tener este concepto yo resalto mucho este concepto de viabilidad. ¿Cuántos de nuestros recursos van a dejar de ser viables antes de que podamos hacer algo? Esto implica una gobernanza local, nacional, internacional. Y bueno, cerrando, ante las crisis podemos cambiar, sí, podemos adaptarnos, sí, pero ya no como antes. Ya no podemos resolver y taparnos la cortadita con un curita. Necesitamos más vendas, necesitamos ver qué está pasando, cómo se está haciendo, cómo lo puedo resolver con los recursos que tengo. Y había un pescador, y me gusta mucho cerrar con esta frase, que él decía que para que haya ecosistemas sanos tenemos que tener comunidades sanas. Gente empobrecida, gente que tú le digas, pues no pesques porque pobrecitos, pues vamos a acabar los recursos. Sí, pero hay quien le compre el producto, pues lo va a seguir pescando, ¿no? Entonces tenemos que fortalecer a las comunidades para que también fortalezcan y se apropien y se empoderen en el uso y manejo de sus recursos. Y pues para moverlos hacia adelante, termino con la frase de Mandela, que siempre parece imposible hasta que se hizo, hasta que se hace. Y con esto termino. Muchas gracias. Tienen preguntas, cuestionamientos, ideas. Les dejé un panorama que no creo que sea nuevo para ustedes. Todo el mundo lo sabe, ¿no? Sabemos pedacitos de estas historias, pero creo que poniendo las puntas nos hacen muchas reflexiones. Y supongo que muchos de ustedes que son estudiantes de aquí dicen, bueno, ¿dónde puedo incidir yo? Nuestros estudiantes siempre dicen, hago mi tesis para contribuir al manejo. ¿Cómo podemos contribuir? Entonces, identificando los problemas, podemos ver dónde podemos incidir. Claro, en el siguiente semestre, en este proyecto que tienen con las comunidades aquí, ¿cómo hacen ustedes para incidir, o sea, para no hacer esta colonización de llegar como yo sé cuál es tu problema y lo vengo a resolver? O sea, ¿cómo le hacen para incidir? Porque me imagino que tiene que haber un convencimiento de la comunidad de querer. Es bien interesante, fíjate, bueno, porque hemos trabajado en varias, algunos empezaron con tesis de maestría, una tesis de doctoral en este trabajo. Lo más interesante es que en cada comunidad tienes que actuar diferente, de acuerdo a los contextos que están pasando, ¿no? Nos tocó empezar con, primero hacer un análisis de riesgo y vulnerabilidad, eso fue con entrevistas. Como ya tenemos mucho tiempo trabajando en las comunidades, fue primero hacer contacto con gente que conocemos y que nos apoyaron. De hecho, en Silam de Bravo era el periodo de la veda del mero, entonces aprovechamos que la gente no tenía trabajo, pero parte de los que entrevistábamos era de los que les daban el apoyo, ¿no? Por la veda del mero. Para los que no conozcan de pesca, cuando hay la veda del mero, se les da una cantidad a los pescadores, pero tienen que hacer algo, ir a pintar la escuela o ir a deshiervar por allá. Y entonces en esos momentos empezamos a entrevistarlos. Tratamos de cubrir gente de todos los, en ese caso, diferenciar entre pescadores libres, permisionarios y cooperativados, porque con la hipótesis de que no van a responder igual, no tienen los mismos recursos para adaptarse, ¿no? Eso de entrevistas fue fácil, fueron muy flexibles, pero la idea es siempre regresarles los resultados. Están cansados de talleres, están cansados y las organizaciones de la sociedad civil cada vez vienen más, ustedes han visto cuántas, entonces la gente está cansada de talleres y sobre todo cansado de no saber qué haces con sus datos, ¿no?
Después hemos venido haciendo talleres en los que le regresamos primero los resultados y después ahí pasamos a especies de podas, ¿no? Decir, bueno, esto es lo que dijiste, que la gente dijo, los que participaron, y identificaron los riesgos ambientales, sociales y económicos. Ahora de esto, si no los podemos resolver todos, una priorización, ¿no? ¿Y cómo lo resolverías? ¿Cómo lo resuelves tú? Tú, nada más tú, sin apoyo del gobierno, sin apoyo de nadie, porque lo primero que esperan es que el gobierno le resuelva. Entonces identificamos entre estrategias reactivas y proactivas. Reactiva es aquel que, pues nomás me espero a que me desalojen cuando vienen huracanes, y la proactiva, por ejemplo, pues yo ahorro, me tengo mi motito, y hay quien, son bien buenos para invertir. Por ejemplo, en CISAR, algunos en Junucmá compraron terrenos, hicieron casitas, ya les rentan a los que hay que evacuar, lo mismo en Silán González, ahora ya, esas son estrategias reactivas, aprendieron y ahora ya rentan cuartos en Silán González, ¿no? Para los que evacúan. Entonces, es este tipo de respuestas. Y ahora acabamos de tener unos talleres, entonces, bueno, ya ustedes identificaron estos problemas, ¿cómo las atenderían ustedes? Con apoyo del gobierno local, con apoyo del gobierno regional, ¿no? Y ellos salieron con propuestas. De hecho, Gaby Mendoza nos acompañó al taller de Telchac porque ahora le decimos, bueno, yo no te voy a resolver tus problemas. Ustedes los van a tener que resolver, pero identificaron problemas de erosión costera. Pues les traemos especialistas de erosión costera. A ver, platiquen y que conozcan más por qué se da la erosión. Están metiendo geotubos. ¿Qué les va a pasar si están metiendo geotubos, no? Están metiendo, ponen costales de arena y ahí siembran una flor de mayo para proteger su casa. O sea, eso no te va a ver dunas, ¿no? Entonces, la falta de información es lo que los está haciendo que cada quien quiera proteger su espacio. Entonces, ¿cómo el colectivo puede hacer más que el individual? Entonces, ahorita, por ejemplo, hasta donde vamos, en el caso de Telchac, quieren hacer un comité comunitario. Ya se generaron grupos que van a atender erosión, otros manglares, otros la parte de pesca. Entonces, ya pues, es como ir trabajando con ellos poco a poco. Si vamos más atrasados, apenas terminamos las entrevistas, vamos a tener el taller a finales de este mes o principio del que entra, entonces vamos a diferentes tiempos. Siento que en Telchac lo interesante es que la gente no ha ido mucha gente a trabajar ahí. Entonces están ansiosos de tener conocimiento. ¿Ustedes qué van a hacer? No, yo no voy a hacer nada, yo te estoy dando información, yo te estoy trayendo a los especialistas. ¿Tú qué vas a hacer? Problema, ¿cómo los vamos a abordar? Y si no podemos resolver todo, ¿qué resolvemos primero? ¿Qué se puede resolver con menos recursos? ¿Qué se puede resolver con más recursos? Así es como hemos estado haciendo. Hicimos videos, tenemos videos que les compartimos por WhatsApp, están en las redes. La gente es bien trucha ya con los celulares, entonces usar más esos medios que para ellos son más accesibles, ¿no? También cómo les compartimos de manera accesible la información. No, yo les voy a preguntar qué es lo que hacen, cómo ven ustedes, cómo ven o quién había escuchado de la economía azul antes. ¿Habían escuchado? Y fíjate, ustedes pueden decir, bueno, yo soy ingeniero, a mí qué me importa. Pues ustedes son los que van a construir los puentes, van a ver si un impacto de un puente tiene o no. Fue un ingeniero, un doctor a dar una charla sin estar, y él nos hablaba precisamente que uno de los problemas más fuertes para la implementación de estas veletas eólicas en mar es cómo vinculas a la gente, lo que tú dices, cómo lo aceptan, ¿no? Porque lo primero es, pues me vas a bloquear mi zona de pesca, o me vas a bloquear mi zona de tránsito, o me vas a bloquear el área donde voy a turismo. Entonces ahora lo que están queriendo hacer, de acuerdo a lo que nos explicaba este doctor, es moverse más lejos para que no bloqueen zonas que tienen otro uso. Si se dan cuenta, o sea, los ingenieros, la gente o los oceanógrafos o los oceanólogos, que siempre no hay que llamarlos iguales, ya aprendí eso, tienen muchos planteamientos, pero ¿cómo los implemento? Y ahí yo lo que siempre me ha pasado cuando presento charlas como estas, dice, tú quieres que hagamos todo, ¿no? No, nadie lo hace todo. Yo entiendo parte de economía, parte de aspectos sociales, pero yo no lo hago todo. Me pego con quien sabe. Y entonces aquí es cómo nos pegamos, cómo hacemos equipos para hacer cosas que puedan tener un impacto de manera
Entonces, yo sí los invito a que aquellos que se están formando, sobre todo, que vean un poquito más allá de dónde van a poder incidir, porque incluso si ya no hay muchos trabajos en la academia, ¿cómo me vinculo a la industria? Y la economía azul se supone que una de sus premisas es contribuir a la investigación y el desarrollo tecnológico. Sí, la gente que está impactando más sobre la parte de pesquerías aquí en el península, que sea incremento del nivel del mar, cambio de salinidad, cambio de temperatura, urbanización. Esa es una. Y la segunda es, aún ante los escenarios de estrés ecológico, ¿hay alguna especie que pueda subsistir todos esos cambios? Que, no sé, por ejemplo, está la veda de pulpo o la veda de mero, pero yo sé que de antemano voy a tener esa especie que es lo que más o menos me ayuda a subsistir el resto del año. Mira, es precisamente que creo algo que no les mencionaba. Aquí nosotros con el doctor Rocha, Guisa Salvador, que fue parte del equipo, hicimos un proyecto sobre pesca artesanal en 7 comunidades pesqueras en la península, ¿no? Identificamos 140 especies entre peces, moluscos y crustáceos. 10 de ellas soportan las pesquerías. Todas las demás son el montón, que de hecho le llaman virula, minuta, y las venden. Pero el soporte económico son de 10 especies, ¿no? Aquellas las de mayor valor económico. El problema es ese. Para que tú vendas algo tiene que haber quien lo demande. Y esas son las que se demandan, eso define, ¿no? Entonces, hablar de que un factor va a contribuir más que otro, yo creo que depende de la especie. Los pelágicos son mucho más sensibles a cambios en las temperaturas. Los peces pelágicos, sardina, anchoveta, los organismos que calcifican, los calcificadores, tienen más problemas con la acidificación, ¿no? Del mar. En términos, uno puede decir, bueno, ¿a mí qué importan los desarrollos costeros? Pues sí, porque de hecho en Techat, ¿cómo se llaman? Los que tienen sus veleritos, hicieron su marina. Nosotros tenemos la estación marina de Sinvestab y empezaron a meter sus veleros ahí, y ese es el refugio pesquero, refugio donde se meten las lanchitas. Y bueno, tuvieron que armar un pleito, los pescadores quemaron lanchas que decían, pues ya no tengo a dónde entrar, porque entraron todos los veleros y ya les hicieron su marina bonita y con luz y todo adelantito, ¿no? Entonces, ya no es solo la parte, digamos, de los recursos, sino también la técnica, dónde voy a descargar, dónde voy a tener estos. Y bueno, yo creo que de acuerdo a lo que reportaron en la literatura, le reportaron en las comunidades, todos están impactados por los huracanes, los nortes, y no solamente porque en ese momento pueden tener un impacto muy fuerte, pero entonces la gente pesca menos días. Entonces, el impacto es en tiempos. Ya no puedo salir a pescar la pesquería de langosta tiene 8 meses, que son como 270 días al año. Pescan 70. Entonces ya ese es un impacto. Ahora, depende del recurso, depende de la pesquería. Yo no haría generalizaciones, pero sí los huracanes, las tormentas y bueno, ahora el sargazo, la marea roja que vienen en bloques, ¿no? El problema es si acaba de llegarles un impacto y les llega el otro. Pasó con el COVID. El COVID se cerró en marzo y acabaron de pasar febrero y marzo con la veda del medio. O sea, no habían salido a pescar 2 meses. Y les acomodas 4 meses de confinamiento. Y luego llegan las tormentas de Cristóbal y las inundaciones. Son 8 meses de no actividad. Cuando salen, pues tienen que salir a agarrar lo que sea porque tengo que vender. Entonces, los impactos, yo creo que eso es lo interesante. No los podemos compartimentalizar, sino empezar a verlos desde esa visión global y también que los contextos son diferentes dependiendo de los recursos. Nosotros en manejo tratamos de ver la que llamamos como una cartera de instrumentos de manejo y acciones de manejo. Entonces, considerar todos esos elementos. Entonces, ¿para qué metemos más vedas? Si de todas maneras no pescan más días, ¿tiene sentido meter una veda? ¿Tiene sentido crear más restricciones cuando ya de por sí se vedan por ambiente? Entonces, ahí es donde podemos vincular manejo con estos cambios. No sé si te contesté la pregunta.
Bueno, también, más que químico, por ejemplo, los pescadores del oriente se quejan, y eso es algo que resultó interesante, no lo sabíamos. Ellos hablan de una marea amarilla. Nosotros vemos la marea roja. Ellos hablan que cuando ellos bucean, veían agua ahí y veían lo que le llaman la piedra se muere. O sea, todo lo que está allá abajo se seca. Y pues les pedimos agua y vimos que eran otro tipo de dinoflagelados. Entonces hay cosas allá abajo que no vemos también. Entonces, sí, los físicos son los más fuertes, de alguna manera, para los recursos. Y la otra, pues ya vienen los económicos, ya no cualquiera les compra su producto, hay que hacer certificaciones. Entonces hay varios estresores, ¿no? Sí. Quedó un registro, bueno, no, mira, no fue lo interesante que en esto estábamos trabajando con ellos y nos platicaban, ¿no? Pasa esto, yo le compartí las muestras de agua, como le digo, yo lo que no sé, yo me junto con los que saben, entonces lo llevé a mi colega que es el que trabaja con Marea Roja, y ellos identificaron a los dinoflagelados, pero no fue un muestreo sistemático como para hacer, ¿no? Yo les traigo muestras de diferentes lados y identificamos que había el dinoflagelado. No sé si alguien esté haciendo algo, ni siquiera él se ha dedicado, porque ellos se dedican a pastos, manglares y la marea, ¿no? Entonces ya no les da para más. ¿No? Sería interesante que alguien pudiera evaluar eso, porque no es todo el año. Entonces, también. Sí. Bueno. Seguimiento al proyecto, ¿no? En las diferentes comunidades, que se en el tiempo, para que no se pierda. Y también que tenían un plan de acción para llevar esta información a los gobernantes, que son los que tienen a veces la mayor posibilidad, ¿no?, de financiamiento, de tomar decisiones. Pero, por ejemplo, acá en Cizarra hay como una comunidad, no sé, que hay como una cooperativa. A veces los pescadores sí tienen como esa intención, pero realmente se puede financiar no empezaría con la cooperativa. Sí, nosotros lo que hemos hecho ahora, les hemos llevado los reportes escritos a los gobiernos municipales, ¿no? Que no nos contestan, de todas maneras ahí está, se los estamos entregando al gobierno municipal, estamos por entregar ahorita a la CEPASI, a la CONAM, a varias de las dependencias locales, y entre la gente en la comunidad también estamos compartiendo los informes por medios digitales y por los videos. ¿Cómo seguirle? Eso es lo bueno, lo interesante, porque ya se nos acabó el dinero. Estoy trabajando con mi SNI para salir al campo. Entonces, el dinero del SNI ayuda mucho a veces. Pero vamos a tener una reunión, de hecho, el mes que entra, con los 3 países que tenemos casos de estudio, va a ser en Canadá. Y pues, cuando ya empezaste este tipo de proyectos, no los puedes parar. ¿Cómo dejas a esas iniciativas? Lo que queremos, y se los hemos hecho mucho énfasis, que ellos formen sus comités comunitarios, que empiecen a tener acciones y que haya algunas autoridades que se vinculen. Y la otra, vincularnos con otras instituciones. Por ejemplo, aquí con la UNAM, ya Gaby ya también hizo contactos. Mi colega el doctor Herrera, que trabaja con manglares, tiene contactos con organizaciones como CONAFOR, como con otras organizaciones que están dando apoyos para rehabilitación de manglar. O sea, ya contactarlos con gente que tenga dinero, que tenga acciones, que no seamos... Nosotros los encaminamos, les damos información, pero ahorita el siguiente paso es de contacto, pero yo no te puedo resolver las cosas, ¿no? Síguele. Y identificar líderes locales que puedan seguir empujando eso. Hasta ahí vamos. Sí. Adelante con la... Saúl, ya puedes hacer tu pregunta. Muchas gracias. Perdón, es que está ligeramente intermitente la señal y no escuché cuando me daban la palabra. Sí, doctora, muchas gracias por la presentación. La verdad es que me parece muy interesante para mí, que he tenido la oportunidad de estar en este tema de la planeación. Bueno, puedo decir que efectivamente existe mucha planeación. De hecho, creo que todo el mundo siempre trata de ir
o impactar en lo que son los objetivos del desarrollo del milenio, de algún otro modo, ya sea de manera directa o indirecta con su trabajo. Pero creo que precisamente el tema de la desarticulación, que es algo que usted mencionaba, es precisamente porque no sabemos cómo impactamos o algunas instituciones no saben cómo impactan en los indicadores de otras instituciones o de otros objetivos, ¿no? Creo que en ese caso usted mencionaba hace un momento, ¿no?, que era muy importante cuando tenemos un problema que es multidimensional, tener acciones multidimensionales igual. Lo importante es poder generar indicadores que de ese mismo modo demuestren en las acciones que de manera individual, hablando de instituciones, generan los resultados que generan en otras dimensiones distintas a donde ellos trabajan, ¿no? Porque digo, de hecho el sistema que maneja la economía azul, me llama mucho la atención ver que tiene la coordinación, la investigación, la economía, sostenibilidad. O sea, todo eso va alineado a lo que maneja la FAO, que es el enfoque ecosistémico en el manejo de pesquerías. El problema es que, lamentablemente, no todo se ve en el manejo pesquero, ¿no? O sea, ¿dónde están las instituciones de salud? Bueno, ¿dónde están las instituciones de salud que deberían solventar algunos temas de salud, precisamente de drogadicción, vicios, que también tienen un impacto en la economía del sector, ¿no? Hablando de economía, bueno, la figura formal del pescador. O sea, no está el trabajo y previsión social viendo que se formalice esta figura para que tenga, que pueda tener acceso a las prestaciones que tiene cualquier trabajador, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí me parece que es un tema muy, muy interesante, porque, pues bueno, principalmente eso ayudaría, el poderse ver dentro del trabajo de los demás, podría ayudar a un trabajo más articulado de las instituciones, ¿no? Porque, bueno, es cuanto a lo que quería comentar respecto a lo de la participación, la coordinación, ¿no? Pero también muy, muy importante es la coadyuvancia del mismo sector, porque también ellos pueden ver, o todo el mundo quiere nada más gozar de los beneficios, pero bueno, ¿quién está dispuesto de las ganancias que obtiene, a pagar para que se pueda seguir implementando las acciones que son en su beneficio, ¿no? No hablando nada más de la parte de seguimiento de indicadores, que es algo muy importante también. Si vamos a generar indicadores multidimensionales, tienen que ser, considerando las condiciones económicas actuales del país, aquellos que sean fácilmente medibles o que se puedan verificar constantemente sin necesidad de abrir más presupuesto, ¿no? Uno y otro, pues bueno, también para que participen en lo que es programas de vigilancia del cumplimiento de la normativa, ¿no? Porque bueno, nada funciona si no hay una percepción de una aplicación efectiva de la ley, ¿no? O sea, esa parte de la gobernanza es muy, muy importante. O sea, sí es muy interesante. Y bueno, era lo que quería comentar. Muchas gracias. Qué bueno que abordas este asunto de los indicadores. No puse énfasis importante, pero definitivamente es uno de los puntos más importantes. No podemos medir todo. Entonces, ¿qué podemos medir? Los indicadores deben ser medibles, costeables, sensibles y y reproducibles, ¿no? Entonces, creo que el punto es ese, tener indicadores que sean medibles fácilmente. Y la otra para los que no conozcan, la persona que habló es director del CRIP, del Centro de Investigaciones Pesqueras de Campeche, ¿no? Por eso él habla de esta cuestión normativa. Y a ejemplo de desarticulación, Saúl, te comento, por ejemplo, estando precisamente en Silán de Bravo, cuando estamos haciendo las entrevistas, llegó los servidores de la Nación a hacer un censo de pescadores, cuando acababa de salir el censo de pescadores de la CEPASI. O sea, la CEPASI ya tenía un censo de pescadores. ¿Por qué hacer otro? ¿Por qué gastar tanto en traer otra gente? ¿Y por qué generar expectativas? Porque obviamente era para el pago de los 7,000 maravillosos pesos que les dan al año. Entonces, ¿por qué? Entonces se convierten en acciones contradictorias, contrapuestas, generan expectativas. Entonces, también esa es la falta de articulación entre las instituciones y la falta de planeación conjunta, ¿no? Entonces, sí son de los retos que tenemos. Yo creo que de los más difíciles. México nos reinventamos cada 6 años. Muchas gracias
por tus comentarios. Solo una cosa más, eso que usted menciona de la duplicidad de acciones es muy cierta, ¿no? De hecho, yo siempre algo que he defendido de los planes de manejo que son de veras muy amplios, con algunas personas que dicen, bueno, es que el ordenamiento es un censo, realmente el ordenamiento no es solamente un censo, ¿no? Es una serie de acciones que tienen que estar encadenadas por esta viabilidad de impacto que usted mencionaba, lo que es viabilidad de impacto, perdón, para no perderme porque no recuerdo exactamente la palabra, pero de hecho son una serie de acciones que se deben llevar a cabo de manera paralela. O sea, es cierto que el censo es importante. Bueno, ¿quién es el responsable de hacer el censo? En este caso con la pesca, ¿no? Si ayuda al gobierno del Estado, que haya esa comunicación institucional, pero que a la par se hagan otras acciones que... Ese es el punto de cómo reducir conflictos y sobre cómo se dice, ya hay cómo le agregas, pueden actualizar el censo que ya viene. Y es de responsabilidad de la CONAPESCA. Pero ¿por qué hacer otro nuevo? O sea, es ignorar los esfuerzos locales. Por ahí era mi punto. Yo sé que hay, y ahí es donde viene el problema de las famosas, ¿cómo se le llama? Prerrogativas institucionales o las jurisdicciones institucionales. ¿A quién le toca qué? Y luego se generan vacíos. A mí no me tocaba. Entonces, ahí en esos vacíos es donde caemos y se vienen muchos de los problemas, ¿no? Entonces, el punto es cómo articular y hacer uso y aprovechar esas cosas que ya están hechas. Lo que tú dices, el ordenamiento no solo es el censo, ¿no? Son muchas cosas más. Pero también ignoramos o asumimos que el de al lado, que el vecino no hizo, entonces lo voy a hacer yo mejor, ¿no? O con otra perspectiva, que en este caso son pues votos, entre más gente le dé dinero, pues más votos hay. Una pregunta adicional de José Avendaño es: ¿en México hay instituciones, empresas o asociaciones que estén desarrollando comercio a través de procesos de economía azul? Te mentiría si te dijera que sí, no lo sé, pero sé que algunas de esas iniciativas, como les decía, he querido conseguir este libro de Gunter porque tiene 100 proyectos. Gunter tiene 100 proyectos y sé que al menos algunos de ellos son en pesca, pero no en México. Ahora, ¿quién pudiera tener? Hay gente que tiene ideas y que quiere hacerlo, pero no lo ha podido implementar. Un empresario aquí, que él es de origen cubano-estadounidense, que dice, oye, ¿no quieres una planta que cuando filetean el producto se queda todavía mucha carnita? Entonces él dice, pueden hacer albóndigas. Entonces él compró una máquina que termina de extraer de los huesos del filete todo carne y entonces él pone a hacer albóndigas. Pero a él le conviene más exportar y todo, ya no. Entonces anda ofreciendo a ver quién quiere esa máquina para hacer albóndigas, ¿no? Y él deshacerse de ese producto porque también dice, yo pago por tirar basura. Entonces, fíjate, esos desechos que podrían ser utilizables es basura. También sé que hay iniciativas hubo, pero ya no sé dónde quedaron, y tanto en acuacultura como en pesca, para la bisutería con piel de pescado. Pero no son iniciativas grandes y no tienen esos apoyos grandes de las que yo conozco. Te mentiría sí, pero lo voy a averiguar, ya me dejaste tarea.